Descubierto el increíble deseo de una niña, la carta que transformó la vida de una multimillonaria. María, una niña de 10 años, miraba por la ventana de su casa de adobe en un pequeño pueblo de México. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y con él sus sueños parecían perder brillo también. A pesar de los desafíos que le imponía la pobreza, su amor por la ciencia siempre había sido su refugio. «Quiero ser científica», repetía, como un mantra que la ayudaba a soportar la presión diaria de la vida. Pero esa tarde, en la serenidad del atardecer, algo en su interior la impulsó a tomar una hoja de papel y un lápiz. Con manos temblorosas, comenzó a escribir una carta a Valentina, una multimillonaria empresaria que, según cuentan, había cambiado vidas con su fortuna. Las palabras se deslizaron lentamente, cada una impregnada de un anhelo profundo. María compartió sus sueños, su deseo de ayudar a su comunidad, de encontrar soluciones a problemas que su abuela, quien pasaba largas horas en el mercado vendiendo flores, enfrentaba a diario. Sin embargo, la duda también la golpeaba. ¿Sería suficiente lo que tenía para lograr que Valentina se interesara por ella? Mientras plasmaba sus pensamientos, su pecho se cerraba cada vez más. No solo luchaba con la necesidad de ser comprendida, sino también con el miedo a ser rechazada. Un sudor frío recorrió su frente cuando su mente comenzó a cuestionar sus motivaciones. ¿Acaso estoy siendo egoísta al querer más de una vida que es ya un regalo? Esa frase la atormentaba. La mirada de su abuela, siempre esperanzadora, a veces pesaba más que las hectáreas de tierra que le separaban de una vida mejor. Se preguntó si al soñar en grande se alejaba de lo que era su realidad y de los sacrificios que su familia había realizado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón palpitante, María terminó su carta y la selló con la esperanza que la había acompañado durante todo ese tiempo. El eco de sus pensamientos resonaba en su mente. ¿Y si Valentina se convierte en su mentora? ¿La sacará de esta vida de luchas o solo la empujará hacia una nueva presión? La angustia se adueñaba de cada rincón de sus sueños. ¿Era ese el camino que debía seguir? Mientras la vida transcurría, la incertidumbre sobre su futuro comenzaba a hacer ronco su ser. Con cada día que pasaba, los miedos crecían y la imagen de su abuela aguijoneaba su conciencia. ¿Lograría María equilibrar el deseo de superación con el amor a su familia? ¿O caerá en la trampa de la ambición, perdiendo de vista lo más importante de su vida? Un tumulto de emociones la dejó herida. La lucha entre el reconocimiento y el amor familiar le dejaba marcas profundas. Y así, con el antiguo diario de su abuela en manos, revelando sacrificios perfectamente grabados, una pregunta quedó suspendida en el aire, latente y poderosa. ¿Encontrará María el camino que la lleve a cumplir sus sueños sin renunciar a sus raíces? María sentía que cada día que pasaba, desde que había enviado la carta a Valentina, se alargaba como una eternidad. El sol seguía saliendo y ocultándose detrás de las montañas, marcando el ritmo del paso de las horas. Sin embargo, en su interior, el tiempo parecía haberse detenido. La esperanza y la duda se entrelazaban como una danza, llevándola a una línea delgada que la hacía cuestionarse cada paso que daba. Era en la penumbra de esa esperanza donde encontró la valentía para tomar la decisión más importante de su vida. Empezar a prepararse para un futuro que podía ser posible, incluso sin la ayuda de Valentina. Comenzó a estudiar más a fondo, visitando la pequeña biblioteca del pueblo, donde pasaba horas revisando libros de ciencia y tecnología. Sabía que la educación podía ser su pasaporte a un mundo diferente, uno donde sus sueños no se veían como un lujo, sino como una necesidad. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, se dio cuenta de que los libros eran sus compañeros más fieles. Cada dato que aprendía era como una pequeña chispa que encendía su curiosidad. La química, la biología, la física,
cada materia la acercaba un paso más a su meta, a convertirse en la científica que siempre había soñado. En su mente se iba formando un plan más claro, uno que abarcaba no solo sus estudios, sino también cómo podría aplicar lo aprendido en su comunidad. A medida que su conocimiento crecía, también lo hacía su determinación. Comenzó a vislumbrar pequeñas formas de hacer una diferencia en su entorno. Pensó en cómo podría ayudar a su abuela, diseñando sistemas de riego que optimizaran el uso del agua en su pequeño huerto. Como si de un experimento se tratase, empezó a tomar notas, a dibujar bocetos de la idea que ya bullía dentro de ella. La emoción de poder proponer soluciones hizo que su corazón palpitara con fuerza. Sin embargo, a veces la inseguridad hacía que la sombra de la duda la visitara, haciéndola cuestionar si realmente era capaz de crear algo valioso. En esos momentos, se sentaba en el rincón del patio de su casa, observando el horizonte. Su abuela solía contarle historias de sus propios sacrificios, cómo las decisiones difíciles tomaron forma cuando el miedo pareciera dominar. No hay sueño sin esfuerzo, María, solía susurrarle. Un día, decidió mostrar a su abuela sus notas y los diseños que había creado. La mirada de la mujer, entre asombrada y orgullosa, le infundió aún más coraje. Si yo puedo soportar las tempestades de la vida, tú puedes vencer cualquier obstáculo que se presente, le dijo, sonriendo con una dulzura que solo una abuela puede tener. Esa conversación fue un hito, un momento crucial que dejó una huella indeleble en María, impulsándola a buscar nuevas oportunidades. Así, cada vez que llegaba un paquete, su corazón se detenía, esperando que fuera de Valentina. Pero a la vez, desde la cocina de su casa, María comenzó a soñar en grande y a actuar. Por primera vez en su vida, la ambición se sentía como su aliada y no como una carga. Cada paso que daba era hacia la construcción de su propia historia. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Valentina recibía la carta de María. La mencionada multimillonaria se encontraba en una profunda reflexión sobre el impacto de su legado, cuestionando los caminos que había tomado en su vida y el significado verdadero de su éxito. Al abrir el sobre, una pequeña historia comenzó a formarse, una que podría cambiar la dirección de las vidas de ambas. ¿Tomará Valentina la decisión de que aquella carta merece una respuesta? ¿Se convertirá en la mentora que María ha estado anhelando? La incertidumbre crecía y con ello el destino de María se mantenía colgando de un hilo. Cada nuevo día en la vida de María traía consigo un aire de determinación mezclado con ansiedad. Tras la conversación con su abuela, había comenzado a experimentar una transformación. Su sala de estudio, cuyo espacio solía quedar relegado a las sombras del día a día, se convirtió en una incubadora de ideas y planes. Su mesa, una vez desordenada, ahora se llenaba de bocetos y fórmulas que delineaban un futuro que una vez parecía inalcanzable. Sentía que finalmente estaba moldeando su propio destino. Una de esas tardes, mientras el sol se desvanecía tras el horizonte, María decidió ir más allá de sus estudios. Consciente de la necesidad de validación, se unió a un grupo de jóvenes entusiastas de la ciencia que se reunían en la plaza del pueblo cada semana. Allí compartían descubrimientos y proyectos. Aunque su voz era aún tímida, cada intervención se volvía más firme. ¿Era posible que pudiera contribuir en debates sobre innovaciones tecnológicas? La simple idea la llenaba de audaz emoción. A medida que sus conocimientos aumentaban, surgía también una inquietante verdad. Su propia voz aún no era lo suficientemente fuerte. Las dudas resurgieron, cuestionando su lugar en el grupo. Había días en los que sentía que había avances y otros en las que la inseguridad la paralizaba. Sin embargo, cada vez que recordaba la mirada orgullosa de su abuela, se llenaba de coraje y determinación. Una tarde particularmente significativa, durante una de esas reuniones, se discutía sobre la escasez de agua en la región. La idea que meses atrás había germinado en su mente floreció de repente. María, impulsada por la urgencia del momento, levantó la mano. Las miradas se volvieron hacia ella, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Con el corazón palpitando, expuso su propuesta de un sistema de riego automatizado que optimizara el uso de agua en la agricultura local. Las ideas fluyeron de su boca,
como si siempre hubieran estado ahí, esperando a ser liberadas. Sus palabras sorprendieron e incluso inspiraron a algunos miembros del grupo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus pensamientos podían resonar en otros, que su visión podía ser parte de una conversación más amplia. Pero, a pesar de los aplausos y la solicitud de mayor información, una sombra de duda aún persistía en su mente. ¿Era esto suficiente? ¿Podría realmente generar un cambio? Al regresar a casa, se sentó a la orilla del huerto de su abuela, con la mente agitada por la mezcla de ansiedad y entusiasmo. Recordó lo que su abuela le había enseñado. El valor radica en actuar, incluso ante la incertidumbre. Esa noche, mientras la luna iluminaba el espacio, comenzó a esbozar un plan detallado sobre cómo implementar su idea. ¿Era arriesgado pensar en grande? La respuesta en su corazón fue un contundente sí. El sueño de la carta seguía en su mente, pero en ese momento María comprendió que su futuro no dependía de una respuesta externa. Dependía de su propia capacidad para crear, innovar y actuar. Su impulso ahora se enfocaba en sus propios talentos. Pero mientras sus pasos se consolidaban hacia la construcción de su camino, el vacío de la espera por Valentina persistía. La falta de respuesta comenzaba a obsesionarla, convirtiéndose en un eco que resonaba en su mente mientras trabajaba en su proyecto. ¿Podría Valentina ofrecerle la oportunidad que tanto anhelaba, o su talento quedaría relegado a la sombra de la incertidumbre? La noche estaba llena de estrellas titilantes cuando decidió enviar un mensaje en redes sociales a Valentina, un último intento por provocar una conexión, un anhelo de respuesta. Mientras presionaba enviar, una extraña mezcla de esperanza y miedo la invadió. ¿Qué repercusiones tendría su mensaje? ¿Sería este el paso decisivo que necesitaba para avanzar, o un balde de agua fría sobre sus ambiciones? La mañana siguiente, María despertó con el murmullo de sus pensamientos aún vibrando en su mente. El día prometía ser intenso. La respuesta de Valentina la tenía en vilo. Con la respiración entrecortada, se sentó en su escritorio y comenzó a organizar las ideas que había esbozado la noche anterior. Su plan sobre el sistema de riego automatizado necesitaba más que bocetos. Requería un prototipo real, algo tangible que pudiera mostrar al grupo, y quizás a Valentina. Mientras revisaba los materiales que tenía a su disposición, la realidad de su situación se hizo más palpable. No contaba con los recursos ideales, ni con la experiencia necesaria para construir algo que realmente funcionara. Sin embargo, cada segundo que pasaba alimentaba su determinación de encontrar soluciones, de no rendirse ante las limitaciones. Decidió que la mejor manera de avanzar era hacer una lista de los pasos que debía seguir para desarrollar su proyecto. Su mente se agitó mientras anotaba. Investigación sobre tecnologías de riego, conexión con agricultores locales para entender sus necesidades, y universidades cercanas donde pudiera pedir colaboración. El camino se presentaba arduo, pero, a medida que veía la lista hacerse más larga, también se sentía más segura. Cada contacto que María establecía en su mente era un pequeño paso hacia el cambio. Recordó que la importancia del conocimiento residía no solo en obtenerlo, sino en compartirlo y aplicarlo. Así que, mientras pasaban las horas, sacó su computadora y comenzó a investigar. Su pulso se aceleraba al descubrir innovaciones que podrían integrarse a su propuesta, lo que alimentaba la llama de su motivación. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, un pensamiento regresaba a atormentarla. El mensaje enviado a Valentina. Había decidido no dejar que la espera la afectara, pero la ansiedad crecía a cada momento. Se preguntaba si había hecho bien en contactar a alguien con tanto peso en la industria. Y si su respuesta era negativa, ¿eso iba a desmoronar su sueño? Consciente de eso, se obligó a sí misma a dejar de lado los miedos. Se concentró en su proyecto, en la posibilidad real de que su idea pudiera ser el cambio que necesitaban los agricultores de su comunidad. En su mente, las dudas se convertían en determinaciones. Debía avanzar, debía crear, debía demostrar que su voz tenía peso. Al caer la tarde, y tras varias horas de trabajo, había logrado establecer un esbozo práctico de su idea. Se sentía emocionada,
casi en un estado de trance creativo. En ese instante, el sonido de su teléfono rompió la concentración. Era una notificación. Con el corazón en la garganta, abrió la aplicación y vio el nombre de Valentina parpadeando en la pantalla. Hola María, he recibido tu mensaje. Me gustaría hablar contigo. El tiempo pareció detenerse. La ansiedad a la que había estado tratando de escapar apareció con fuerza. ¿Estaba realmente preparada para dar este paso? La necesidad de impresionar a Valentina se complicaba con el miedo al rechazo, pero la chispa de su determinación comenzaba a consumir esas inseguridades. La determinación de actuar, de ser parte de una industria que la había emocionado desde pequeña, la impulsó a dar ese crucial paso hacia el futuro que tanto anhelaba. ¿Confirmaría Valentina su potencial o representaría el fin de sus aspiraciones? La decisión de cómo continuar su camino profesional estaba a punto de revelarse, y con ello, los dilemas que surgirían podrían definirse con esta única conversación. La charla con Valentina llegó más rápido de lo que María había anticipado. Ese día el sol brillaba con una intensidad inusitada, como si el universo mismo estuviera a favor de su nueva etapa. Se sentó frente a la computadora con la cámara encendida, los nervios alborotados en su interior. Cada segundo que pasaba intensificaba la alzada expectativa, y si bien había preparado una serie de notas, una pregunta persistente la asediaba. ¿Cómo demostraría su valía en tan poco tiempo? Cuando Valentina apareció en la pantalla, su presencia irradió confianza, lo cual despertó en María tanto admiración como inseguridad. La manera en que esa directiva líder dominaba la conversación la hizo cuestionar si realmente tenía algo que aportar. Sin embargo, al escuchar a Valentina hablar sobre su experiencia en el sector agrícola, una chispa de inspiración brotó en su interior. Me gustaría saber más sobre tu proyecto de riego automatizado, dijo Valentina con un tono curioso. Esa frase se convirtió en el catalizador que liberó a María del nudo en su estómago. Sintió que al abordar el tema debía dejar de lado sus dudas y concentrarse en su visión. Con la voz más firme de lo que se sentía, comenzó a presentar su idea. Habló sobre la investigación que había realizado, los datos que había recopilado y las innovaciones que había encontrado. Mientras compartía su esbozo, notó que la atención de Valentina era plena. Cada palabra parecía calar hondo. ¿Cómo planeas implementar esto?, preguntó Valentina, su mirada fija. La pregunta era directa, casi un desafío. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que este era el momento de ser auténtica. Se sinceró sobre los obstáculos que enfrentaba, su poca experiencia en la creación de prototipos y la necesidad de recursos. En lugar de ocultar sus limitaciones, decidió mostrarse vulnerable y honesta. No tengo todos los recursos ni el conocimiento para llevarlo a cabo, pero estoy dispuesta a aprender y colaborar con otros. Valentina contempló el comentario con atención. Y cuando respondió, lo hizo con una mezcla de aliento. La vulnerabilidad no es una debilidad, María. A menudo son las limitaciones lo que nos impulsa a buscar soluciones más creativas. Las palabras resonaron en el corazón de María, haciéndola sentir más acertada. El tiempo se desvaneció durante su conversación. Ambas compartieron ideas, experiencias y disparadores de creatividad. Esa hora se transformó en un intercambio casi mágico, donde María dejó de ser una mera espectadora en la industria y se convirtió en una interlocutora válida. Se sintió visible, escuchada y, sobre todo, válida. El final de la charla la dejó con un sabor agridulce. Valentina le ofreció su apoyo, pero dejó claro que el camino por recorrer estaba lleno de desafíos. Nadie dijo que sería fácil, pero estoy interesada en ver cómo puedes evolucionar en este camino. Debes demostrar ese deseo a ti misma primero. María desconectó con una mezcla de autoestima y dudas renovadas. La conversación con Valentina había abierto un espacio de oportunidades, pero al mismo tiempo mantenía intactos los temores que siempre la habían acompañado. ¿Estaba realmente preparada para avanzar en las sombras de su propia inseguridad? Mientras se adentraba en la noche, se percató de que el umbral del cambio había sido cruzado, pero al hacerlo, se había topado con la realidad de que todo era inminente, y por primera vez en su vida, debía probarse a sí misma. Esa lucha interna, el deseo de ser más que lo que había sido, cobraba vida justo frente a sus ojos. De pronto su teléfono sonó nuevamente.
Era un mensaje de Valentina, la invitación para una reunión en un evento de la industria donde podría presentar su idea. María respiró hondo. Sabía que su próximo paso podría definir su camino y le generó una mezcla de adrenalina e inquietud. Pero sin duda, en el reto se encontraban las respuestas que tanto necesitaba. Estaba lista para hacer lo posible, pero también sabía que en el siguiente capítulo de su vida enfrentaría directamente sus miedos. ¿Sería capaz de lidiar con las expectativas de ser una innovadora o sería el momento en que todo se desplomara sobre ella? La respuesta estaba cada vez más cerca. El eco del mensaje de Valentina aún resonaba en la mente de María mientras su corazón latía con fuerza. Tenía una oportunidad que muchos desearían, pero también una carga que parecía pesarle más que sus años de inseguridad. Esa noche no podía dormir, dándole vueltas al proyecto, a la manera en que lo presentaría, a lo que diría si alguien la cuestionaba. Al día siguiente decidió salir a caminar para despejar su mente. La brisa fresca del amanecer la envolvía y las hojas de los árboles danzaban suavemente. Era un cambio bienvenido respecto a la claustrofobia que sentía en su departamento, entre los papeles desordenados y las notas mal escritas que marcaban su preparación. Mientras caminaba, visualizó su presentación. Se imaginaba de pie ante un público escéptico, con Valentina en primera fila. La idea del riego automatizado podría cambiar la forma en que se cultivaban ciertos cultivos en la región, y si lograba demostrar su viabilidad, quizás podría atraer inversiones. La imagen de su mente se convirtió en un palacio de posibilidades, pero la inseguridad siempre estaba al acecho, como una sombra esperando a desmoronar su esfuerzo. Cuando llegó a casa, decidió establecer un plan más concreto. Se sentó en su escritorio y comenzó a organizar sus ideas. Dividió su borrador en secciones: introducción, metodología, resultados esperados y las posibles colaboraciones. Esta visión estructurada le daba un sentido de dirección que le faltaba, pero aún quedaban muchos vacíos a llenar. ¿Cómo iba a llenar esos vacíos sin la experiencia necesaria? La vuelta constante a esta pregunta la frustraba, y una voz en su cabeza le repetía que debía dejar de dudar. En un intento de disuadir a esas voces internas, se dedicó a investigar sobre expertos en su campo. Se encontraba en la Internet, inmersa en conferencias y webinars que le ofrecían un mundo de conocimiento. Tras varias horas absorbiendo información, comenzó a notar una transformación en su autopercepción. Cada vez que un nuevo concepto o técnica resonaba en su intelecto, sentía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Comprendió que su falta de experiencia podía convertirse en una ventaja si aprendía rápidamente y buscaba el consejo de otros. La presión de sus límites se convirtió en un motor que la empujaba a ser creativa en su búsqueda. Sin embargo, a medida que avanzaba, el reto de la presentación que se avecinaba la llenaba de ansiedad. Quería destacar, pero el miedo a estar a la altura la hostigaba. En uno de estos momentos de incertidumbre, decidió poner en práctica lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad. Llamó a un amigo de confianza, un ingeniero agrónomo que había sido su mentor en el pasado. Compartió sus miedos y aspiraciones y recibió el apoyo que necesitaba. La conversación lo tabuló. Quiso llenar su mente de conocimiento específico sobre su proyecto. Él no solo la guió a través de conceptos difíciles, sino que también le insufló confianza en su capacidad de innovar, incluso ante la adversidad. María sentía que aunque estaba a punto de enfrentar un tribunal de evaluadores de su trabajo, no estaba sola. Esta claridad sobre sus límites y la necesidad de colaboración reconfiguró su enfoque. Ya no se trataba solamente de demostrar lo que sabía, sino de mostrar voluntad e ingenio. Con el evento acercándose, María se sentó una vez más frente a su computadora, lista para finalizar su presentación. Era el momento de transformar su deseo en acción. Debía presentarse con autenticidad, con todas sus vulnerabilidades a la vista, porque en ese acto de apertura había un poder profundo y liberador. Pero mientras finalizaba los últimos detalles, recibió otro mensaje. Era de Valentina, una pregunta sobre un aspecto de su proyecto que la hizo dudar. ¿Cómo piensas abordar los problemas de financiación y logística que enfrentarás en la implementación? Esta simple pregunta generó un torrente de dudas en su mente. Había llegado el momento de poner todo en juego, pero ¿realmente tenía una respuesta válida?
La adrenalina de esa incertidumbre la invadió, y con el corazón en la mano, comprendió que la próxima semana sería crucial. Ya no se trataba solo de su idea, sino de superar su propia historia de inseguridades. ¿Podría encontrar la fortaleza para afrontar lo que estaba por venir? Y más importante aún, para ser fiel a sí misma. La tensión creció mientras se preparaba para este nuevo desafío que aguardaba más allá de la pantalla. Las horas se deslizaban en su pantalla como sombras al caer la tarde. María no podía quitársela de la cabeza. La pregunta de Valentina, con su carga de incertidumbre, parecía lo suficientemente pesada como para hundir cualquier atisbo de confianza recién adquirido. Se dedicó a hacer una lista de posibles soluciones para la parte financiera, analizando cada opción con esmero, cuestionándose sus propias respuestas y temiendo que fueran insuficientes. Por un instante, imaginó el momento de la presentación. Visualizó a los evaluadores mirando fijamente, una mirada de escéptico interés antes de hacer ese tipo de preguntas cortantes que ella tanto temía. La sensación de ser evaluada, de estar al borde de un abismo, la llevó a un estado de alerta que la inspiraba a seguir adelante, pero también la asustaba. Finalmente, María decidió buscar valor en su vulnerabilidad. Tomó una respiración profunda, sintiéndose a la vez pequeña y gigante, y decidió hacer algo inesperado. Se sentó a escribir una carta a Valentina. No tenía la intención de enviarla, pero necesitaba expresar sus pensamientos, cerrar esa brecha de incertidumbre que crecía entre ellas. Querida Valentina, comenzó su carta. Mientras las palabras fluían, un torrente de emociones impregnaba cada línea. Escribió sobre sus temores, sus esperanzas, y cómo cada paso hacia la culminación de su proyecto la había transformado. Había sentido, en su búsqueda, la mezcla de desesperación y comprensión que la llevaba a buscar ayuda, aceptar críticas, y sobre todo, a valorarse lo suficiente como para cuestionarse a sí misma. Al finalizar la carta, sintió una ligera brisa de tranquilidad. Aunque sabía que las dudas seguían ahí, también se daba cuenta que el acto de escribirla la preparaba para un futuro incierto. Era como si cada palabra tomara un trozo de esa carga que llevaba, dándole un sentido renovado de claridad. Con el propósito de organizar mejor sus ideas, volvió a su computadora. Comenzó a desarrollar un plan de financiamiento que combinaba 3 posibles fuentes: crowdfunding, socios estratégicos y una solicitud a una innovación agrícola local. Fue en ese momento que comprendió algo fundamental. No se trataba solo de tener respuestas, sino de presentar un enfoque que mostrara su compromiso y creatividad. Esto significaba asumir la responsabilidad del cambio que quería ver. Un cambio que no debía tener miedo a proyectar. Cada vez que un nuevo concepto se materializaba en su mente, la convicción se afianzaba. La combinación de ideas la animaba a seguir adelante, le daba fuerza para convertir la incertidumbre en acción, una pasión palpable que ya no dependía de la validación externa. La historia de su lucha interna se transformó en el núcleo de su presentación, y esas luchas se convertían en los cimientos de su proyecto. Mientras revisaba una y otra vez las diapositivas con renovado fervor, su teléfono vibró. La notificación la sacó de su concentración. Era un mensaje de su amigo y mentor. Sin pensarlo, clicó en la conversación y leyó. ¿Preparada para la presentación? Recuerda que lo más poderoso que puedes ofrecer es tu autenticidad. Se sintió aliviada ante las palabras de aliento, pero también surgió un destello de desafío. ¿Sería capaz de mostrar esa autenticidad, esa vulnerabilidad, en un entorno que podía ser cruel? Mientras luchaba con esa pregunta, se dio cuenta de que debía dar un paso más allá. Si quería no solo admirar su propia evolución, sino involucrar a otros, debía crear una conexión real, sin las barreras que solía construir. Era hora de encontrar ese punto de vulnerabilidad que inspirara a aquellos que la escucharan a ser parte de su visión. Con la mente en ebullición, comenzó a bosquejar la narrativa personal que debía incorporar en su presentación. Era su historia, su transformación, y esa sería la clave para captar su interés. En la mezcla de emociones que sentía, sabía que ese sería su camino. Pero un resquicio de ansiedad la golpeó, el temor de que su autenticidad no fuera lo que esperaban.
María cerró los ojos por un momento, profundizando en sus pensamientos. Había recorrido un largo camino, una travesía que aún tenía sus obstáculos, y con cada nuevo reto surgía una mezcla de determinación y temor. Pero ya no estaba sola. Aún así, sin darse cuenta, se asomaba a una nueva pregunta que podía cambiarlo todo. ¿Sería suficiente su autenticidad si no contaba con los números que respaldaran su visión? Era hora de transformar sus dudas en una estrategia sólida, pero en su interior, otra pregunta resonaba. ¿Podía soportar la aparición de la verdad detrás de su historia? La presión aumentaba, y con cada tecla que pulsaba, la urgencia por ser fiel a sí misma crecía. María despertó antes del amanecer. Un nuevo impulso había ido surgiendo en ella tras la agitada tarde anterior. Mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, un destello de claridad iluminó su mente. Aquella carta que había escrito se había convertido en un catalizador, un espejo en el que pudo mirar sus miedos y determinaciones. Sin embargo, la tranquilidad que podría haber sentido se desvaneció rápidamente con el recuerdo de la próxima presentación. La fecha se acercaba, y las emociones se arremolinaban dentro de ella, una tormenta de duda y una olas de coraje. Era hora de reafirmar su enfoque, de reforzar su visión. Decidió enfocarse en el núcleo de su mensaje, la autenticidad de su viaje y la importancia de su proyecto. Para hacer eso, necesitaba una estrategia integral que equilibrara los números y la emoción. Pese a la creciente presión, sabía que debía dar un paso audaz. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar casos de éxito de pequeñas empresas que habían utilizado su historia personal para captar el interés de inversores. Se adentró en un mundo de relatos que resonaban con su corazón, que hablaban no solo de cifras y estadísticas, sino de pasiones, sacrificios y sueños realizados. Cada artículo, cada testimonio, la ayudaba a ver el valor de su propia historia. Mientras recorría esos relatos, María tuvo una epifanía. No solo se trataba de presentar un proyecto, lo que debía hacer era invitar a la audiencia a sentirse parte de su camino, hacer que el impacto de su historia se conectara con sus propios anhelos y objetivos. No tenía que demostrar que era una experta en cada campo. Su sinceridad podría abrir puertas más que cualquier gráfico. Esa convicción comenzó a formarse como una base sólida desde la cual podía construir su presentación. Se lanzó a plasmar su historia, a construir no solo su narrativa, sino a articularla de manera poderosa, envolvente y sobre todo auténtica. Se dio cuenta de que cada error, cada tropiezo que había enfrentado, era un ladrillo en la estructura de su mensaje. En un momento de inspiración, incluyó una sección en su presentación que resaltaba sus aprendizajes, cómo había crecido a través del dolor y la incertidumbre. Sin embargo, a medida que añadía más contenido, sintió que un nudo se formaba en su estómago. Ahí estaba esa molestia persistente que la acompañaba desde el inicio, el temor de ser juzgada y mal interpretada. Pero ahora había algo más poderoso que el miedo, era la emoción de compartir lo que verdaderamente importaba. Fue entonces cuando un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Podría realmente abrir su corazón ante un grupo desconocido? Esta vez la respuesta no fue unánime. La voz en su cabeza comenzó a hacer ruido. El eco de la inseguridad la lanzó a un dilema mayor. ¿Está dispuesta a arriesgarse? De repente, el sonido del teléfono la interrumpió. Era un mensaje de Valentina. Sus palabras resaltaban el valor de la honestidad en cada presentación. Sin saber cómo, el miedo comenzó a desvanecerse. Un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. María tomó una decisión instintiva. Optaría por incorporar su vulnerabilidad. Había tomado notas rápidas sobre su infancia, sobre las lágrimas derramadas y las risas compartidas, y en ese instante se dio cuenta de que esos momentos eran la esencia de lo que la había llevado a este preciso lugar. Con cada elemento que añadía, la visión se clarificaba. Sabía que sus cifras debían ir acompañadas de su historia, y eso era lo que la haría destacar. La percepción de que debía ser perfecta quedó atrás. Ahora se trataba de ser María, con sus luces y sombras. Esa era la conexión que podía crear con su auditorio, un puente emocional desde su propia narración. Mientras revisaba los borradores, una pregunta surgió de su mente. ¿Cómo podrían convertir los aspectos más vulnerables de su historia en su mayor fortaleza? La respuesta aún era incierta, pero su convicción crecía. Su camino hacia la presentación se transformaba en un viaje hacia el descubrimiento de su propio potencial. Estaba lista para enfrentar no solo la sala de presentación, sino también a sí misma. Las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían volver a redefinir su trayectoria. La incertidumbre aún medía en el aire,
pero estaba decidida a avanzar. Justo cuando había encontrado esa nueva determinación, la notificación de su calendario vibró. Último repaso en 2 días. La presión aumentó nuevamente y una sombra de duda se asomó. Había llegado el momento de enfrentar el mayor desafío de su vida. ¿Sería capaz de encajar todo en un marco que uniera su autenticidad y los números necesarios? La pregunta la llevó a una introspección repentina. La respuesta, sin embargo, seguía fuera de su alcance. A medida que pasaban las horas, María se sumergió en sus notas. La ansiedad que la había acompañado desde el principio comenzó a convertirse en una chispa de energía. Se daba cuenta de que cada palabra escrita la acercaba un poco más a una verdad que había temido aceptar. La carta había sido más que un simple ejercicio de escritura. Era una ventana hacia su infancia, una meditación sobre los sueños que alguna vez había albergado y que con el tiempo habían sido silenciados por la realidad. Ya no temía compartir su vulnerabilidad, porque ahora veía el poder que poseían sus recuerdos. Esa mirada hacia el pasado se convirtió en un potente motor que empujaba su narrativa hacia adelante. Sin embargo, la preocupación por el tiempo continuaba atormentándola. Quería que su presentación fuera más que una lista de logros o estadísticas anodinas. Necesitaba que cada persona en la sala pudiera reconocer una parte de su propia historia en la suya. Empezó a trazar conexiones entre sus experiencias y las aspiraciones de su audiencia. ¿Quién no había sentido miedo ante lo desconocido? ¿Quién no había soñado en grande, solo para ser encerrado en una caja de dudas? Si podía hacer que ellos se sintieran identificados, tal vez podría lograr algo más que una simple aprobación. Quería conseguir un vínculo genuino. La noche anterior a la presentación, mientras el mundo exterior se iba quedando en silencio, ella se encerró en su habitación. Con una taza de té en mano, decidió hacer una simulación de su discurso. Frases sueltas empezaron a fluir de sus labios, mientras su reflejo en el espejo no solo le devolvía la imagen de una mujer en busca de validación, sino de una profesional decidida a desafiar sus miedos. Cada fragmento pronunciado resonaba en su interior. Empezó a vislumbrar no solo las palabras que tenía que pronunciar, sino la forma en que debía presentarse. No como una simple emprendedora, sino como un ser humano con experiencias que la definían. La emoción crecía dentro de ella. Podía sentir el poder de su propia voz. Con cada ensayo, la sensación de certidumbre la envolvía. Se preguntaba si el resultado final sería como ella había imaginado, o si surgiendo de la vulnerabilidad, encontraría una fuerza que jamás había considerado. Esa perspectiva la hizo cuestionarse lo que realmente quería. No solo un éxito que los demás pudieran valorar, sino un reconocimiento auténtico de su esfuerzo y crecimiento personal. Ya en la cama, las dudas asaltaron su mente nuevamente. Su corazón latía con fuerza por el temor al rechazo, pero también palpitaba por la posibilidad de ser escuchada, de tocar las vidas de quienes estarían ante ella. El dilema entre el miedo que nunca desaparece y el deseo de ser vista la hizo cuestionar concienciosamente sus motivaciones. ¿Era acaso su anhelo de éxito suficiente para enfrentar su propia vulnerabilidad? Al amanecer, la luz se coló por la ventana, proyectando un halo sobre su escritorio abarrotado de notas. Se despertó con la determinación de dejar ir el perfeccionismo que tanto había atormentado su proceso. No se presentaría como la imagen idealizada de una empresaria, se mostraría tal como es, completa, con sus logros y fracasos, y lo que aprendería de ambos. Cuando llegó el día de la presentación, María sintió que el nerviosismo tenía un nuevo matiz. Miró al grupo de personas ansiosas que la esperaban. Aunque el miedo se asomaba, encontró anejo su anhelo por conectar y ser auténtica. Se dio cuenta de que posiblemente ese momento se convertiría en el pivote decisivo de su vida profesional. Sin embargo, al salir al escenario, un pensamiento la asaltó. ¿Podría realmente dejar atrás sus inseguridades y ser tan vulnerable? La pregunta se deslizó por su mente, oscureciendo su lucidez. Esa tensión momentánea surgió como una última resistencia frente a sus deseos. Tenía que decidir si dejar que el miedo la contuviera o si se aventuraba a brillar a través de su verdad. Mientras la multitud la observaba, María respiró hondo, sintió el peso de sus decisiones flotando a su alrededor, y se preparó para un posible encuentro transformador. ¿Sería capaz de tocar el corazón de quienes la escuchaban? ¿O el miedo volvería a recluirla en el silencio? María se plantó firme en el escenario, el nerviosismo luchando con la determinación que había cultivado a lo largo de su viaje. Esa mañana había decidido que no permitiría que el miedo la anclara. Con su corazón latiendo al compás de sus sueños, se sintió preparada para presentar no solo su proyecto, sino también su esencia. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó con una claridad que la sorprendió. Compartió su historia, los momentos de incertidumbre, las lágrimas y las sonrisas que la acompañaron desde que decidió que quería ser científica. Con cada palabra, tejió un puente entre su experiencia personal
y el impacto que su proyecto de riego automatizado podía tener en su comunidad. El silencio en la sala era palpable. Pintó vívidas imágenes de su abuela en el huerto, lucha y amor corriendo por sus venas. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor aliada, transformando lo que inicialmente veía como debilidad en fortaleza. Cada vez que una risa nerviosa surgía del público, su confianza se alimentaba. Se dio cuenta de que estaban conectando con su pasión, y eso la impulsó a seguir adelante. Mientras avanzaba en los aspectos técnicos de su proyecto, describió la investigación que había realizado y cómo planeaba abordar las cuestiones financieras y logísticas. Había llegado a la presentación lista para responder a cualquier pregunta, y se enfocó en demostrar cómo no solo era capaz de construir una solución, sino también de colaborar y aprender de otros. El punto culminante llegó cuando habló de su deseo de no solo innovar, sino empoderar a su comunidad. Este diseño no es solo para mí, afirmó, sino para cada pequeño agricultor que trabaja arduamente y merece ver el fruto de su esfuerzo optimizado. En ese instante, su voz se llenó de pasión y convicción. A medida que la presentación se acercaba a su fin, sintió un torrente de aliento en la sala. Los aplausos que siguieron fueron un reconocimiento al viaje que habían presenciado, no solo al proyecto que estaba proponiendo. En ese momento, la niña de 10 años, temerosa y llena de dudas, se transformó en una mujer audaz y decidida. Su corazón rebosaba de orgullo y satisfacción. Valentina y los demás evaluadores la escucharon con atención y comenzaron a hacer preguntas que reflejaban interés genuino. En lugar de sentirse abrumada, María se sintió en su elemento. Respondiendo con tranquilidad a cada cuestionamiento, logró demostrar que había transformado no solo su idea, sino también su interiorización de la ciencia como herramienta de cambio social. Al cierre, Valentina se dirigió a ella. «María, me has impresionado. Tu autenticidad y pasión son contagiosas. Quiero invitarte a trabajar juntos en el desarrollo de tu proyecto». Las palabras cayeron sobre María como una lluvia restauradora, llenando su ser de una alegría que nunca había experimentado. Esa era la validación que había estado buscando, no solo del mundo exterior, sino de sí misma. Su trabajo, que había comenzado como un deseo, se estaba convirtiendo en una realidad. Cuando la presentación terminó, el público se dispersó, pero María se mantuvo, rodeada de abrazos y palabras de aliento de sus amigos y aliados. Cada mensaje de apoyo reafirmaba que su viaje había valido la pena. Sin embargo, lo más importante no fueron solo las oportunidades profesionales que se le presentaban. Era la sensación de que había conquistado sus propios miedos, que había crecido y aprendido a través del proceso. María regresó a casa esa noche. La brisa suave le acariciaba el rostro y la luna parecía sonreírle. En su interior, una nueva certeza había surgido. Había demostrado que sus sueños eran posibles, que la transformación personal era más poderosa que cualquier obstáculo. Entendía que su viaje aún no había terminado. Esto era solo el comienzo. Así, con la fe renovada en su capacidad y una visión clara de cómo quería que fuera su futuro, se sumergió en el trabajo, lista para abrazar lo que vendría. Cada paso hacia adelante resonaría con el deseo de hacer de su comunidad un lugar mejor. El poder de su voz, respaldada por los hechos y el deseo de cambio, la llevaría hacia nuevos horizontes. Su historia, al igual que su pasión por la ciencia, trascendería las montañas que siempre había mirado con añoranza. Este fue el triunfo de María. No solo enfrentar sus miedos, sino conquistarlos y usarlos como trampolín hacia sus sueños. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para seguir su viaje hacia la realización personal. Dejen un me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre el futuro de María y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo.